O sea, si yo no genero plata, difícilmente voy a poder tener un impacto social y ambiental. Yo siempre satanicé la competencia como algo malo, pero también le di la vuelta y dije, puede ser que la competencia también sea un reflejo de algo que te importa y es valioso para ti. No hay propósito corporativo si yo no logro llegar al propósito personal. Es un mito que yo quiero destrabar. Tú no tienes que tener el mismo propósito de tu empresa para poder vivir tu propósito dentro de la empresa. Para mí el ego es un personaje que nos lleva a sentirnos la víctima, o que tenemos que salvar al mundo, o que somos superiores al resto, o que ese personaje, cuando uno lo observa, podemos evitar que ese ego nos domine. Hola, ¿cómo estás? Soy Pablo Fuenzalía y te doy la bienvenida a Open Mind, el podcast donde las conversaciones abren posibilidades. En este espacio exploramos el lado más humano de las organizaciones. Nos detenemos a pensar cómo construir culturas más conscientes, saludables y sostenibles. Cada episodio es una invitación a mirar con otros ojos temas que suelen quedar fuera de la agenda diaria. Desde la ciencia y la experiencia, abrimos preguntas que incomodan, inspiran y habilitan nuevas formas de hacer empresa. Hoy vamos a conversar sobre empresas con propósito. Una idea que cada vez suena más fuerte, pero que también puede volverse una moda si no se encarna desde la cultura. ¿Qué significa realmente ser una organización con propósito? ¿Cómo se equilibra el foco en el bienestar de las personas con los objetivos de negocio? ¿Y qué desafíos enfrenta el liderazgo cuando busca crear entornos con sentido sin caer en discursos vacíos? Pero antes de comenzar te invito a seguirnos y activar todas las notificaciones para no perderte ningún episodio y así seguir aprendiendo junto a nosotros. Te invito a quedarte. Empecemos entonces. El título: Empresas con propósito. ¿Cómo cultivar bienestar sin perder foco en el negocio? Hoy me acompaña una persona muy querida por mí que ha dedicado su vida profesional a recuperar algo esencial en el mundo laboral: el sentido. Sharoni Rosenberg es abogada, conferencista, profesora universitaria, una de las voces más influyentes en Chile cuando hablamos de propósito, bienestar y liderazgo humano, una tremenda mujer. Desde su consultora Purposely ha creado espacios como Purpose Day, como Purpose Night, donde se cruzan investigación, experiencia y comunidad para explorar cómo vivir y trabajar con sentido. Es profesora de la Cátedra de Empresas con Propósito y Filantropía en la Universidad Católica y en la Universidad Adolfo Ibáñez. Directora del Consejo Regional de B-Lab y CEO de Chile en Mentes Expertas, con una plataforma que inspira a las personas a vivir con lo que llaman el efecto actitud. También es autora del libro El propósito no era lo que yo creía, y su propósito, como ella misma lo dice, es ayudar a las personas a vivir una vida laboral con sentido y a las empresas a contribuir a la sociedad desde su quehacer. Por eso le invité a Open Mind, para abrir este Open Mind, para que me ayude a pensar cómo construir una organización que abrace el propósito sin dejar de lado la productividad, y cómo el ejercicio de liderazgo puede ser un catalizador real de bienestar y seguridad psicológica en el trabajo. Sharoni, gracias por estar con nosotros en Open Mind. Cuéntame primero cómo estás. Ay, Pablito, feliz, pues, con todo lo que te quiero, encantada con esta invitación de hablar de este tema que nos gusta tanto. Pero totalmente, el propósito. A mí lo que más me gustaría es que dejemos de lado y que la gente se instale en que el propósito no es una moda. Pero no lo quiero decir yo, quiero que lo digas tú. Entonces, me gustaría primero saber qué es realmente que una empresa tenga propósito. Y al mismo tiempo, si nos puedes decir qué no es. Mira, esta pregunta te la hubiera contestado muy rápido y muy fácil hace un año, pero me he estado replanteando el concepto de una empresa con propósito. ¿Qué significa? ¿Por qué? Haciendo un poquito de historia, las empresas, no sé, digamos desde Milton Friedman en los 70, se decía que una empresa tenía propósito si es que maximizaba las utilidades para sus dueños. Y con esa premisa estuvimos 40 años. O sea, una empresa tenía propósito si es que generaba utilidades para sus dueños. Y funcionó, y así fue el crecimiento económico, y así avanzamos. Muchos países avanzamos con esa mirada. Pero en el 2010, por ahí, empieza un movimiento, y el 2019 con mucha fuerza, de que no bastaba con generar utilidades, sino que una empresa tenía que tener impacto social y ambiental positivo. Y la verdad que a mí me hacía todo el sentido. O sea, una empresa está en el mercado, tiene que generar riqueza, pero también impacto social y ambiental.
o sea, ser un actor mucho más complejo dentro del sistema. Y yo fui una de las impulsoras de esta mirada, junto con las empresas B, ellas mucho antes, yo me sumé a este movimiento, pero nos damos cuenta ahora, muchas empresas con propósito, que tenían su foco muy puesto en lo ambiental y en lo social, quebraron, no funcionaron, o no han cumplido la promesa de valor a los clientes. Entonces yo me estoy replanteando si... Es que no es que me lo esté replanteando, yo sigo creyendo que una empresa tiene que tener triple impacto para tener propósito, pero nos olvidamos de algo que es súper importante, que es el oxígeno de las empresas, y es que sin el impacto económico, o sea, si yo no genero plata, es como las personas, no tengo oxígeno para vivir y me muero, difícilmente voy a poder tener un impacto social y ambiental. Pero también creo que hay algo que dimos por obvio y que era muy importante, y es que una empresa tiene que primero que nada cumplir su promesa a sus clientes. Y te voy a dar un ejemplo. Yo estuve ahora Ya. en Medellín, Colombia, que es una ciudad que ha avanzado en sostenibilidad como pocas en el mundo. En tema ambiental y social, súper consciente. Ya yo creo que tiene que ver con su historia de mucho dolor y de resiliencia. Y fui a un hotel súper lindo, taquillero, en que todo se reciclaba, todo era orgánico, los trabajadores estaban felices. La verdad que se notaba que era un hotel que tenía la sostenibilidad súper integrada en su modelo de negocio. Y en la noche había una fiesta, porque era la semana de la moda, y te juro que yo sentía como que tenía al DJ adentro de la habitación. Y no podía Uy. dormir, no podía dormir y no podía dormir. Por suerte tenía los AirPods, me puse el noise cancelling, pero a las 4 de la mañana se le acabó la pila, entonces de 4 a 5 estuve despierta porque lo estuve cargando y después me volví a dormir. Y a las 6 de la mañana entró un huésped a mi pieza. Tenía llave, entró a mi pieza, le habían dado la misma llave que yo. Entonces yo a la mañana me levanto a las 7 de la mañana y voy a hacer un reclamo al hotel y le digo, la gran promesa que ustedes tienen que cumplirle al huésped es dormir bien, ¿o no? Tú vas al hotel y tú das por sentado que tienes que dormir bien. Pero es como tan obvio, es tan desde, que a veces nos olvidamos de esto. Si yo hubiera sabido que iba a haber una fiesta, yo no me quedaba a dormir en ese hotel. Pero me ofrecían café orgánico y reciclar por aquí y compensar mi huella de carbono de la luz que había usado. Y la verdad que yo me fui muy disconforme de esa estadía y no voy a volver a ir a ese hotel. Entonces, ¿ese hotel es sostenible o no es sostenible? Y yo creo que no es sostenible porque no le cumple la promesa a sus huéspedes. Esto fue algo puntual, pero te digo un ejemplo de que creo que nos preocupamos tanto de mitigar nuestra huella de carbono, usar bien el agua, usar energías renovables, el pago a los proveedores, la diversidad y la inclusión, estos temas de clima, todo que eso es súper importante, pero nos olvidamos de lo más importante. Y yo creo que una empresa primero tiene que servir a sus clientes. Y cuando les sirve bien a sus clientes, genera rentabilidad y con eso puedo tener otros impactos sociales y ambientales positivos. Entonces yo, más que replantearme todo esto, creo que volvamos a lo obvio de una empresa. Una empresa tiene que ganar plata, tiene que pagar impuestos, tiene que generar empleo. Esos son sus primeros impactos positivos. Y los otros, maravillosos, que también vengan. Pero hay como que pusimos todo al mismo nivel de importancia y no todo es igual de importante. Los clientes son los más importantes y la rentabilidad económica es la base para las otras dos. Yo fíjate que escuchándote coincido en lo siguiente, yo creo que nos ponemos muy dicotómicos, o es el propósito y el impacto medioambiental y social, o es la rentabilidad. Y justamente creo que estamos en el momento de integración, donde tiene que ir juntos. Y cuando te escucho, me voy a Maslow y digo, ¿cuáles son las necesidades básicas de una organización que tienen que estar cubiertas para poder cumplir su verdadero propósito? Entonces, a mí me gusta hablar de los habilitadores. ¿Cuáles son los habilitadores para que una empresa cumpla con su propósito? Y un habilitador es justamente, como tú dices, poner al cliente al centro. Pero no es solamente al cliente al centro. Y las finanzas son un habilitador para que una empresa cumpla su propósito. Y creo que a veces nos ponemos un poquito románticos y se nos pierde de vista las necesidades económicas y cómo funciona el mundo desde la perspectiva del dinero. Totalmente de acuerdo. Mira, me pasó recién. Creo que también hemos pecado de ingenuos, ¿ya? Te voy a dar un ejemplo que me pasó a mí. O sea, más encima yo me he tenido que tragar un montón de palabras porque una cosa es hacer consultoría para empresas y otra cosa es emprender. Y ahora que me ha tocado emprender, por Dios que es distinto, ¿ya? Así que pido perdón a todos los líderes que los juzgué en el pasado sin saber lo difícil que es hacer empresa porque es una lucha, por decirlo de alguna manera, constante. Me pasa, yo hago mentes expertas en Chile. Y tenemos estos eventos, este año fueron 6 eventos públicos que la gente puede comprar entrada, cualquiera puede ir. Y me llama un amigo y me dice, oye Sharoni, voy a hacer un evento público, voy a traer también un speaker español a Chile, ¿por qué no me ayudas con mi negocio para que me funcione y todo?
Y mi instinto natural de ser humano fue como obvio, y le empecé a decir, mira, tenés que contratar esta tiquetera, cobrar esto en los auspicios. Y a medida que iba hablando, me empecé a dar cuenta de que yo estaba alimentando a la competencia y que eso me iba a afectar a mí en mi negocio. Le dije a esta persona como, oye, sorry, no te puedo seguir diciendo más, pero después me hizo preguntarme a mí como, Sharoni, ¿te has convertido en una mala persona? Se supone que el propósito te tiene que llevar a ser tu mejor versión. Y observando lo que me pasó, me di cuenta de que yo siempre satanicé la competencia como algo malo, como algo que hablaba de la mezquindad humana o de la mentalidad de carencia, porque se supone que hay mercado para todo y que la competencia debería ser sana. Pero también le di la vuelta y dije, puede ser que la competencia también sea un reflejo de algo que te importa y es valioso para ti y que lo quieres cuidar. Y si es así, ¿la competencia es mala per se o depende? O también puede ser buena. Y ahora estoy en el momento en que te digo, ¿sabes qué? La competencia igual es sana y los negocios tienen que reconocer que hay competencia y que el mejor es el que va a prevalecer y que no hay mercado para todos. Entonces, lo que te quiero decir es que hemos romantizado tanto el concepto de empresa de repente que no hemos olvidado que hay reglas de mercado, que hay una competencia, que hay que dar la pelea todos los días. Y obviamente eso no es pasando a llevar ni generando externalidades negativas, ¿ya? Pero nuevamente otro ejemplo de que tenemos que volver un poco al origen del negocio y que naturalmente hay competencia y que quizás la competencia es una habilidad humana de la que no debiéramos renegar y que tiene cosas positivas como negativas, como el dinero. No es malo per se ni bueno per se, depende de cómo tú lo uses, ¿ya? Entonces creo que también las empresas con propósito, en este afán de ser tan colaborativa y compartir, no hemos protegido también nuestro negocio, nuestro nicho y lamentablemente algunas van a destacar más que otras. Entonces, para sobrevivir en un mercado que es tan exigente, la empresa con propósito tiene que tener súper claro que tiene que ser excelente. Y esa cuestión también nos olvidamos. Mira, a mí me pasa que cuando te escucho, lo primero que me trae es mis propias disquisiciones internas. O sea, siempre estoy entre la colaboración y la competencia. Digo, hasta dónde uno puede colaborar y hasta dónde tiene sentido competir? Hasta dónde me abro y hasta dónde mantengo también aquella fuente que nos ha hecho diferentes, etcétera. Pero eso va a ser materia de otra conversa. Nos vamos a ir para otro lado. Si nos quedamos ahí, nos vamos a nosotros a volver locos con eso y yo quiero volver al tema del propósito. Okay. Y quiero que le demos una vuelta juntos a este tema que tú estás planteando, es decir, ok, vamos a asumir que una empresa pone al centro a sus clientes. Además vamos a asumir que esta empresa también ordena sus finanzas, que son dos cosas que yo coincido y comparto contigo, son fundamentales y que me encantaría que todos quienes nos están escuchando las dejen arregladas. O sea, una empresa tiene que tener una estructura financiera sólida, con un buen producto, con una buena promesa, etc. ¿Qué valor le agrega el propósito a una empresa y qué valor le quita si no lo tiene? Suponiendo que ya tenemos esos dos estamentos claramente definidos, foco, el cliente y por otro lado una estructura financiera sólida. Mira, te voy a dar la respuesta que realmente no esperabas. Yo te voy a decir que hay muchos estudios que dicen que las empresas con propósito pueden ser más rentables, son mejores lugares para trabajar, son un aporte para el mundo, etcétera. Pero yo sacando todos esos estudios, porque también tengo estudios de que hay otras empresas que no tienen propósito y son más rentables, o empresas que no tienen ni un propósito, una tabacalera y que la gente es súper feliz trabajando ahí. Yo creo que esto es una convicción moral. Yo lo hago por mí. Porque al final yo no quiero ser una persona en mi casa y otra en el trabajo. No me quiero desdoblar. Eso me drena mucho la energía. Eso me hace cuestionarme muchas cosas. Entonces, en aquellos líderes y en aquellas empresas que yo he visto que han tomado la consigna del propósito como una convicción moral, porque creo que es la forma en que se hacen los negocios, creo que esas empresas son las que han permanecido en el tiempo, que están mucho más allá de la moda de turno y efectivamente se han vuelto empresas con mayor reputación, mayor rentabilidad, mayor retención, mayor satisfacción, excelencia en el producto. Pero como todas estas cosas no son tan medibles y tampoco se ven en el corto plazo, si tú no tienes una convicción muy fuerte de que esa es la forma en que tú quieres trabajar, es muy difícil que tú perseveres en el tiempo. Entonces yo sé que el argumento moral es poco atractivo en el mundo corporativo. Hacer las cosas bien porque así deben ser. Ya eso como que no convence mucho a la gente. Uno quiere escuchar los estudios que te dicen que vaya a ser mejor, más rentable, más te va a destacar. Pero
siendo súper honesta, hay estudios para los dos lados y yo he visto experiencias para los dos lados, entonces ya no me atrevo a vender el business case de que te va a ir mejor y vas a tener todos estos indicadores mejores, ¿ya? Yo lo único que te quiero decir es que cuando un líder está convencido, cuando un colaborador está convencido y lo hace y trabaja de esa manera, la satisfacción personal, el sentido, para mí es un tema personal. Al final el líder lo hace, el CEO, que es un buen jefe y todo, lo hace porque a él le hace sentido y por eso le resulta y por eso es percibido como auténtico, por eso la gente lo quiere, lo respeta y lo valida. Entonces hoy día lo único que a mí me sostiene realmente es esa tesis y por eso el propósito corporativo, yo no he podido hablar de propósito corporativo sin meterme al propósito personal, porque creo que es la habilitante del propósito corporativo. Si todos nos conectamos con ese lugar consciente, ni siquiera lo voy a decir bondadoso, pero como más puro, más humano de nosotros mismos, eso repercute en la organización y como todo en la vida, nos va mejor. Nos va mejor en las relaciones, nos va mejor en el trabajo, etc. Así que no hay propósito corporativo si yo no logro llegar al propósito personal. Está bien, coincido contigo, le hago un check ahí que el propósito personal necesita estar conversando con el propósito corporativo. Pero tomando tus propias palabras, y me encanta esta conversación porque encuentro que de alguna manera está abriendo también el misterio de cómo mirar las organizaciones, sacarle romanticismo y ponerlas en la estructura social que estamos viviendo todo el día. Que tenemos que financiarnos, que tenemos que tener estructura financiera, que tenemos que cumplir la promesa, como ya lo dijimos, pero al mismo tiempo yo quisiera que derrumbáramos un poco las fronteras de la empresa como una unidad individual. Si nosotros tuviéramos puras empresas sin propósito, centradas en la rentabilidad, cumpliendo la promesa del cliente, con estructura incluso, voy a decir, sólida y sana económicamente, ¿perdemos algo? Porque yo creo que sí, pero que me gustaría escuchar tu respuesta. Que yo te Se acabó el escucho propósito. y como que me da te escucho como que me imagino una empresa súper tradicional sin alma, como que eso me imagino, que la gente va a trabajar por un sueldo y vuelve a su casa y el CEO le reporta a los accionistas que cumplió el presupuesto y se va para su casa. Esa organización tú me estás dibujando. ¿Sí? Que yo creo que representa la mayoría de las organizaciones de este país, lamentablemente. Para mí eso no tiene un sentido, pero a nivel personal, porque a nivel económico y funcional sí funciona, ¿cachai? Está bien, pero a nivel económico, pero a nivel miremos más grande económico, juntos. lo que pasa es que en una empresa así de fría como tú me la describes, pueden haber muchas personas que estén viviendo su propósito, cosa que también pasa. Si la empresa habilita los espacios, y es que estamos hablando a nivel cultural, si la empresa a toda esa rigidez que tiene y exigencia le suma un clima, una cultura en la cual se empoderan las personas para desplegar su propósito, que digo yo, los dejan aportar desde su esencia, esa empresa va a florecer y va a haber mucha innovación y va a haber mucha inclusión y la gente va a estar feliz de trabajar ahí, probablemente va a dar su mejor versión. Versus una empresa en que no hay seguridad psicológica, la gente tiene miedo, no opina, no habla, se empieza a secar y se termina yendo. No tengo duda que un clima y una cultura de propósito es un motor para que la empresa sea más productiva, ¿ya? No tengo ni una duda. Y la empresa, ¿cuál es la responsabilidad de la empresa? Para mí, la empresa lo único que tiene que hacer es darte el espacio para desplegarte. Te voy a dar un ejemplo. Yo trabajé en una consultora en Price 13 años como abogada tributaria, o sea, nada que ver a lo que estoy haciendo ahora. ¿Y por qué duré tanto tiempo? Porque era muy cumplida, la verdad que nunca fui la mejor abogada tampoco, no me voy a mandar las partes. Era una abogada del montón que tenía muchas ganas de desplegar su propósito y armé la fundación de Price, armé el programa de pro bono con los abogados, armé el departamento de diversidad e inclusión, animaba la fiesta de fin de año, o sea, me dejaban hacer todo lo que yo quería y siempre me premiaban porque era la que más vendía servicios. ¿Ya? Entonces, oye, qué curioso que la galla que hace más cosas extracurriculares dentro de la empresa y todo, termina siendo la más económicamente eficiente porque era tanta mi motivación, era tanto mi motor, que desde que me dejaron desplegarme y ser, yo me sentí empoderada y salí al mundo y salí a vender y nos iba increíble. Si a mí no me hubieran dado ese espacio, ¿sabes cuánto tiempo yo hubiera durado en esa empresa? 2 años, 3 años, máximo. Me dieron el espacio y por eso aguanté tanto tiempo haciendo algo que quizá no era mi propósito. Ser abogada tributaria nunca fue mi propósito, pero me dieron el espacio, pude innovar, pude emprender, tuve un equipo exquisito que me acogió, que me dio el espacio. Entonces, si bien la empresa, yo no tenía el mismo propósito que la empresa,
me permitieron desplegarme dentro de ella. Y yo creo que fue súper rentable para ambas partes. Yo fui muy feliz y ellos ganaron mucha plata. Entonces, tú me vas a decir, ¿fue mejor para la empresa generar esta cultura? Yo creo que sí, ¿o no? Claro, sin duda. Pero ahí estamos haciendo una diferencia que yo quiero chequear contigo, porque estamos diferenciando cultura de propósito, como que pareciera que anduvieran por caminos independientes. ¿Price tenía propósito? Price tenía el propósito que era generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Y mi propósito no es ese. Mi propósito es inspirar a las personas a que despierten su propósito. Pero igual hubo match, porque yo me dejé. Eso es lo que es un mito que yo quiero como destrabar. Tú no tienes que tener el mismo propósito de tu empresa para poder vivir tu propósito dentro de la empresa. ¿Ya? O sea, si tú quieres luchar, si tu propósito es, a ver, es que yo tengo la teoría de que el propósito no tiene que ver con lo que estudiaste, tu propósito tiene que ver con un verbo. ¿Ya? Tú naciste con un verbo, así como la fortaleza, hay ciertas fortalezas o ciertas habilidades, el propósito es un verbo que yo le llamo el verbo motor. Mi verbo es inspirar a las personas para que quieran buscar su propósito. Entonces, yo en Price, a los que hacían voluntariado, a los que estaban en la fundación, yo los inspiraba a que buscaran su propósito a través del voluntariado, de hacer buenas acciones, etc. Aunque el propósito de la organización era generar confianza en la sociedad. Que ahora, ese propósito igual resonaba conmigo, no era contrario a mí. Yo no podría haber trabajado en una empresa, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de Nintendo. Nintendo, su propósito es que los niños se entretengan el mayor tiempo posible a través de la tecnología, de los juegos. No podría, porque eso atenta contra mis valores. Yo creo que los niños estén jugando afuera, interactuando, naturaleza, etc. Entonces, lo que yo digo es que tú no tienes que tener el mismo propósito de tu empresa. La empresa tiene que permitirte el despliegue dentro de la organización, y siempre que no atente contra tus valores. No podrías estar en una tabacalera, no podrías estar en una petrolera, ¿ya? Pero eso es suficiente. No tienen que ser idénticos. Sería imposible. Sería imposible que fueran idénticos. Entonces, no, yo si te escucho hasta aquí, lo que voy sacando como resumen, así como para ir ordenando las ideas, primero lo relevante que es tener la estructura básica de una organización para que se sustente económicamente y por lo tanto tener una promesa muy definida con sus clientes y cumplirla. Posterior a eso, que haya una cultura que facilite el despliegue del propósito individual, que no necesariamente tiene que ser compartido con el propósito de la empresa. Pero yo estoy con una inquietud a esta altura del partido. ¿Necesitamos empresas con propósito o no necesitamos empresas con propósito? ¿Qué dice Sharoni? Ya, me voy a poner teórica. ¿Qué es una empresa con propósito? Una empresa con propósito es una empresa que contribuye a la sociedad o resuelve una necesidad. ¿Ya? Eso es lo que dicen los libros. En este marco de ideas hay empresas que resuelven problemas de la sociedad, por ejemplo, viviendas sociales. Una empresa que nace para construir viviendas sociales tiene un propósito en su modelo de negocio porque construye viviendas donde no hay oferta. O sea, si yo no las construyo, nadie las construye, estoy resolviendo un problema. ¿Ya? Esas empresas per se agregan valor porque están resolviendo las hidroeléctricas, las de energías renovables. ¿Ya? No hay hoy día sobre oferta entonces estamos resolviendo un problema. Y yo con esas empresas soy menos exigente en términos de legitimidad social, porque resuelven un problema que necesitamos resolver como sociedad. Y después está el 90% de las empresas que lo que hacen es satisfacer necesidades. ¿Cuál es la diferencia? Satisface una necesidad, eso quiere decir que hay competencia, hay harta oferta, pero yo lo resuelvo mejor que otros. ¿Ya? El que vende perfume, el que vende ropa o collares, el que vende departamentos, que tenemos oferta de más. Para mí, esas empresas, para que yo les pueda decir que son empresas con propósito, tienen que abrazar la sostenibilidad. ¿Ya? Y tienen que tener una cultura de propósito, que es lo que venimos hablando. ¿Qué quiere decir abrazar la sostenibilidad? ¿Qué pasa con el retail? Tenemos hartas multitiendas, ¿no es cierto? No basta con vender poleras marca X en una tienda, pagar los sueldos, no. Para que se distingan, sabemos que hay retail, no sé, por ejemplo, Cencosud, ¿ya? Que fue pionero en el tema de no usar las bolsas plásticas, que tú puedes dejar la ropa y la reutilizan, tienen todo un tema de cadena de valor con los proveedores que lo hace destacar, o sea, tienen una cultura exquisita, invierten un montón en su gente, o sea, para mí es evidente de que tiene una ventaja en el mercado sobre las otras, ¿ya? Y yo creo que se ha diferenciado gracias a eso. Es un retail, vende bienes, súper cotidiano. ¿Es una empresa con propósito? Yo creo que sí, en la medida en que no solamente presta este servicio o vende el producto, sino que también abraza la sostenibilidad y esta cultura de propósito.
¿ya? ¿Por qué hago la diferencia entre cultura y sostenibilidad? Porque la cultura es para mí es como tú lo vives, es mucho más interno, y la sostenibilidad tiene que ver con tus stakeholders exteriores, ¿ya? La cultura es con tus colaboradores, y la sostenibilidad tiene que ver con proveedores, con el Estado, tus comunidades, el medio ambiente. Entonces, una empresa holística que está viendo cómo impacta a todos los grupos de interés. Eso para mí la hace una empresa con propósito. Entonces, si nosotros pudiéramos definir lo que es para ti una empresa con propósito, es básicamente las empresas triple impacto, que Son serían de triple empresas impacto, que... que tienen sí, de acuerdo, impacto social, O sea, ambiental solo y para que nos económico, aseguremos. Claro. y que tienen una mirada de largo plazo, que son súper importantes, ¿ya? O sea, tienen acciones de largo plazo, y que también consideran a todos sus grupos de interés en las decisiones. Lo que dijimos recién, colaboradores, proveedores, el Estado, el medio ambiente, etcétera. Pero ahí hago un doble clic en el que no son iguales de importante, porque por mucho tiempo pensamos que eran todos igual de importantes. O sea, que la comunidad o el medio ambiente es igual de importante que los clientes, o el fisco igual que los colaboradores. Para mí no. Para mí primero están los clientes, después están los colaboradores, que van como casi que de la mano, o sea, no puedes tener clientes sin colaboradores, y yo creo que en un segundo lugar está el resto. Y es importante Ahora, priorizar, pues no se puede esa cubrir todo. priorización que tú haces, claro, esa priorización que tú haces, si yo la entiendo bien y interpreto bien, es porque tú estás diciendo eso le da estructura y le da proyección a la empresa. Si no ponemos eso primero, podríamos tener problemas como tú partiste contándonos que habían muchas empresas que románticamente partieron con propósito, pero en el camino fueron perdiendo y terminaron cerrando, ¿Sí? porque resulta que estaban tan abocadas al propósito y al impacto hacia afuera que no se estructuraron ni financieramente ni cumplieron la promesa de sus clientes. ¿Estoy entendiendo Total. bien? Hagamos la analogía con una familia. Una familia feliz, tú te imaginas que te llevas bien con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos, con tus primos, con tus tíos, ¿ya? Para que la familia sea feliz, claro, obviamente lo ideal es que haya armonía entre todos, pero ¿qué es lo más importante realmente? Pregúntale a cualquier ser humano de la calle, te va a decir mis hijos y mi pareja, después los Claro. papás, después los hermanos, después los primos, pero no son todos, si el ser humano no lo puede hacer en su propia familia, difícilmente una empresa va a poder responderle a todos. Y yo creo que las empresas que no han resultado, empresas B que han caído lamentablemente porque le han puesto muchas ganas y mucho corazón, es porque trataron de satisfacer las necesidades de tantas partes, y el impacto ambiental y social al mismo tiempo que lo económico, que no nos dio. Es muy difícil, si ya hacer empresa es muy difícil, imagínate con todas estas condicionantes cuando no hay beneficios tributarios, fiscales de ningún tipo. Ya está demostrado de que los consumidores, ante igualdad de condiciones, no necesariamente van a elegir una empresa de triple impacto por desconocimiento, por flojera, por un montón de cosas. O sea, los estudios ya te muestran de que hay un wishful thinking, de que el ser humano, cuando tú le preguntas, va a responder con una mejor consideración de sí mismo que realmente las prácticas de consumo que tiene, ¿ya? Y a mí me pasa, si yo no estoy diciendo que yo sea mejor que el resto, yo voy al supermercado y voy a agarrar lo que haya, siendo que puedo comprar el agua latte y que me la lleven a mi casa, pero eso se me ocurre 2 veces al año. Amo agua latte, pero a veces no la encuentro en el supermercado y compro otra. Y yo debería realmente llamar y pedir que me la traigan, ¿ya? Pero Claro. estoy tratando de justificarme, pero creo que está tan compleja la vida que no le podemos dedicar toda la energía que queremos a ser conscientes con nuestras elecciones de consumo. ¿Ya? Ojalá pudiéramos, pero yo creo que se demuestra que no es así. Ahora, ¿por qué crees que estamos en esta conversación en este tiempo? ¿Por qué tuvo que emerger tan fuerte el tema del propósito cuando hace 40 años estábamos tan centrados en otras cosas? ¿Qué es lo que cambió? No, yo creo que muestra la evolución del ser humano, y eso me pone muy feliz. Llegó un Mm. punto en que la pirámide de Maslow, la parte de abajo, estaba satisfecha, las empresas estaban generando plata, había empleo, había crecimiento, entonces dijimos como seres humanos, bueno, pero aspiremos a más. Queremos florecer, queremos trascender, queremos tener sentido, pertenecer, todo lo de arriba de la pirámide. Y por eso salimos con esto de que la empresa debería buscar más, porque el ser humano aspira a más. Pero en esa aspiración nos fuimos tan arriba que nos olvidamos de lo básico, y ahora, como el péndulo, como todo, tenemos que llegar a un punto medio en que tenemos que recoger lo mejor de ambos tiempos. Yo creo que sin duda el ser humano necesita de estas necesidades más altruistas, más elevadas, más espirituales. Pero no tenemos que olvidar también de que somos seres materiales y que hay que pagar las cuentas y hay que comer y hay que generar buenos servicios, etc. Entonces, esto para mí no es necesariamente malo. Yo creo que tenemos que
aprender de los últimos casos que hemos visto, en que Chile tenemos ejemplos, lo que pasó con Carún, lo que pasó con Algramo, Notco también está replanteándose, Betterfly ha iterado varias veces. Entonces, lo que yo no quiero, no es que yo esté criticando este movimiento, yo soy fan y sigo creyendo fielmente en el mundo del propósito, pero agarremos estos casos, miremos qué fue lo que pasó, cuál fue el error. Dejar entrar a inversionistas que no eran de impacto y que exigían rentabilidad normal. Nos preocupamos demasiado del medio ambiente y del activismo político y social y descuidamos el negocio. Quizás el creador o el visionario de la empresa no es la mejor persona para liderar en el día a día el proyecto. Yo creo que son preguntas súper legítimas y que vamos a aprender de eso para construir mejores empresas. Pero no creo que vayamos para atrás. Esto es una versión mejorada de hacer empresa en todo sentido. Y si tomamos ahí, me encanta lo que estás planteando, me gusta mucho como las preguntas con las cuales necesitamos empezar a mirar y tomar lo que está ocurriendo como un emergente y como una señal de algo que no pudimos leer de buena manera o comprenderlo de mejor manera. Yo me sumo a que creo que las organizaciones están evolucionando. Yo soy un impulsor, un inspirador de que las empresas tienen que tener al centro a las personas en todas sus versiones. En todas sus versiones tú pusiste ahí primero los clientes, muy de la mano con los colaboradores y después el resto. Yo siento que ese orden lo que va haciendo es darle sostenibilidad. Al ir ordenando de esa manera me es más fácil mirar hacia afuera, mirar las comunidades, mirar el impacto social y otras cosas. Y lo que más me gustaría como para irte pidiendo, así como para ir cerrando esta gran conversación en torno al propósito, porque hasta aquí seguimos impulsando el tema del propósito, pero de una forma distinta, es decir, menos romántica, mucho más estructurada. Yo me quedo con algo que tú dijiste que me parece que es súper valioso, que la cultura y el propósito de la empresa sí tiene que favorecer el desarrollo y el despliegue de las personas, de sus propios propósitos. Y yo creo que eso es fundamental porque saca lo mejor, simplemente contribuimos de mejor manera. Pero aún así me gustaría, si en este minuto tuviéramos que nosotros invitar a quienes nos están escuchando a decir cuáles son las conversaciones que nosotros deberíamos tener en las organizaciones, pero seguimos evitando a propósito de esto que estamos hablando, del propósito, de las culturas, de cuál es esa nueva forma. A ver, lo que yo veo en el día a día, creo que necesitamos aprender a tener conversaciones difíciles, porque son tiempos difíciles y veo mucha evasión de esa confrontación, o ni siquiera confrontación. Eso creo que es súper importante. Dame un ejemplo de una conversación difícil que tú ves, por ejemplo, que hoy día está costando afrontarla. Por ejemplo, bueno, es que dar feedback positivo es súper fácil, pues, pero cuando las cosas no están bien, cuando alguien está haciendo mal su pega, ¿ya? O cuando tengo que despedir a alguien y tengo que explicarle al resto de los colaboradores por qué tomé esa decisión. ¿Qué hago? No la digo, no lo enfrento. Con la ley Karen me ha tocado ver muchos casos de denuncia o amenazas de denuncia que me parece que son caprichosas, infantiles, o de repente sí dan pie, pero las partes no se juntan a hablar y siempre tienen un intermediario y se pasan mensajes como si fueran niños chicos que van a la inspectoría a acusar a alguien en vez de juntarse los dos y enfrentar el problema. Entonces ahí veo que al chileno le cuesta mucho. Ya a mí me toca trabajar con españoles, y los españoles, créeme que no tienen ni un empacho en decirte a la cara lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. Y si bien a veces son brutos, pucha, que es sano saber que te van a decir las cosas a la cara y que tú también las puedes decir y que va a haber una buena recepción. Eso por un lado, pero desde el lado más práctico. Pero desde un lado más del propósito, me pasa que la gente en general sabe cuál es su propósito, lo que quiere desplegar en este mundo, lo que quiere entregar. Pero todos tenemos un ego que está mal entendido como esas ánfulas de soberbia o creerme superior. Para mí el ego es un personaje que nos lleva a veces a sentirnos la víctima, o que tenemos que salvar al mundo, o que somos superiores al resto, o que, no sé, pues con los políticos vemos que hacen discursos como que todo recayera en ellos y que pueden salvar nuestro país. Sabemos que una persona no puede salvar el país. Ese personaje, cuando uno lo observa y te das cuenta que está determinando tus conductas, si nosotros nos observamos y somos conscientes, podemos evitar que ese ego nos domine. A ver, te voy a dar un ejemplo práctico. Yo ando con poca paciencia últimamente, ¿ya? Y de repente me doy cuenta que me pongo pesada y que tengo poca tolerancia con la gente. Yo tengo dos caminos. Mi ego me dice, ya, pero Sharon, pero tú eres la jefa. Las cosas se tienen que hacer rápido, tú estás siendo eficiente, tú tienes que exigir igual como tú te exigías a ti misma. Entonces, está bien que seas así, que seas súper exigente.
pero después yo empiezo a observar, ¿esa es la persona que realmente quiero ser? ¿Eso refleja realmente mis valores como ser humano? ¿O hay un lado de la Sharoni que quiere enseñar, que quiere invertir en sus colaboradores, que quiere tener paciencia? Yo tengo la opción de elegir cuál de los dos caminos tomar. Ese para mí es el ejercicio de conciencia. Estoy todo el tiempo, cuando hay una conducta que me genera ruido, que me incomoda, digo, ¿pero por qué me pasa esto? Y me pongo a observar. Si todos los que estamos en las empresas analizáramos esas conductas que a veces son súper dañinas para el resto y para uno mismo, pucha, ahí para mí tendríamos empresas conscientes, cuando tengamos personas conscientes. Y ese ejercicio de observarse, hoy en día para mí es clave. Ese para mí es clave. Entonces, las empresas, esto no nos enseñaron en el colegio, ¿ya? Entonces, este superpoder que le llamo yo de observarse y analizar distintos caminos para una misma situación, yo creo que las empresas sí se lo pueden enseñar a sus colaboradores y esa es una gran inversión. Me encanta escucharte, me encanta lo que estás diciendo. Primero, que traigas el tema del ego, porque yo soy un impulsor de que, sobre todo los equipos ejecutivos, siempre tienen que hablar del ego, porque el ego te permitió llegar ahí y el ego lo que te puede destruir es armar equipo ahí arriba. Entonces, vale la pena y ponerlo como ego, como tal, como hablar eso. Eso por un lado me encanta de lo que plantea. Y lo segundo, esta capacidad humana maravillosa que tenemos de poder observarnos. O sea, de poder distanciarnos y poder incluso estar nosotros dos conversando y estar mirando lo que nos estamos diciendo y qué nos está pasando y poder impulsar eso. Me encantan tus reflexiones, me sumo completamente y te voy a llevar ahora a una parte distinta, porque esta conversación, escúchame, si siguiéramos hablando podríamos estar 3 horas, porque se me dispara mi cabeza para muchos lados que ni siquiera los voy a decir, porque si no vamos a enganchar. Pero me gustaría llevarte a un espacio más informal, ¿ya? Y de alguna manera, para mí, casi más valioso de lo que hemos estado hablando, y que se llaman los insights de pasillo. No todo lo que aprendiste está en los libros. Como tú dices, ahora que te has estado siendo emprendedora, has estado aprendiendo un montón de cosas que en los libros nunca las viste y que teóricamente funcionan de otra manera, pero cuando estamos ahí, resulta que otra cosa es con guitarra, como dicen. Entonces me gustaría lo siguiente. A veces una frase, un consejo o una práctica sencilla escuchada al pasar puede marcar una diferencia en cómo lideramos, cómo trabajamos. Entonces, desde esa perspectiva, me gustaría que me dijeras qué herramienta, frase o hábito crees que cambió tu manera de acompañar a personas u organizaciones y que todos deberían saber. ¿Y se pueden decir garabato? Está todo permitido. Oye, es que hay una frase que me dijo mi suegro hace unos años y cada vez la encuentro más sabia, que dice: a veces hay que saber comer mierda y encontrarla rica. Cada vez que yo estoy pasando por un momento de frustración y que quiero matar a un proveedor o a un cliente o con un colaborador o con un subalterno y que de verdad me dan ganas de pisotearlo, de destruirlo o sacarlo de mi camino, me acuerdo de esa frase y es como, ¿sabes qué? En los negocios hay que saber comer mierda. Muchas veces no te vas a poder dar el lujo de decir lo que piensas o cortar con un cliente que no te gusta o mandar a la punta del cerro un colaborador que te dejó plantado, que faltó, que ni te dio la explicación. Y eso me ha hecho fuerte, eso me ha hecho a mí aguantarme rabias que después me doy cuenta que eran una estupidez en ese momento, pero valió la pena como no ser tan impulsiva, tan temperamental o tan pasional. Entonces yo sé que la frase no es muy bonita, pero te morís que me ha servido mucho esto en este tiempo. Bueno, yo la voy a suavizar. No con la intención de suavizarla, sino que te voy a contar cómo me lo vivo yo. A mí me pasa que yo, como tú sabes, medito y soy bien disciplinado en mi meditación y todo. Y en los momentos que tengo más problemas que resolver, me paro y digo gracias por todos los problemas que tengo, por todas las situaciones difíciles, porque dan cuenta que estoy completamente vivo. Entonces, como una manera, de alguna manera, de amigarme con aquellos momentos difíciles donde básicamente lo que tú dices, hay que comer mierda un rato, hay que quedarse un poco en silencio, hay que distanciarse de la reacción natural, eventualmente, y proveer una respuesta. Me encantó. A mí me gusta la sensación de que realmente cada día que tengo que resolver problemas, dan cuenta que estoy absolutamente vivo y haciendo cosas. Si no hiciera nada y no estuviera vivo, se acabarían los problemas. Ahora, hay un autor que a mí me encanta, que se llama Mark Manson, que dice: el ser humano es un constante
veedor de problemas. Siempre vamos a estar buscando problemas constantemente, ya si no la mente se aburre. Entonces, elige aquellos problemas que te guste resolver, porque siempre vas a estar resolviendo problemas. Pero lo que tú me estás diciendo es que tú das las gracias porque tú estás resolviendo problemas que elegiste resolver. Y me pasa ahora que yo estoy haciendo lo que amo y de repente estoy atareada y trabajando un montón y digo, oye, pero ¿por qué me busqué esto? Digo, pero Sharoni, agradece que estás resolviendo problemas que tú quieres resolver, que te importan resolver. Porque si yo estuviera en mi casa y sin mirar en menos ni un trabajo ni un rol, pero porque tú y yo con la cocina soy un desastre. Si yo tuviera que pensar todos los días qué cocinar, qué vamos a comer, me volvería loca. Es un problema que a mí, pero a mi abuela le encanta y piensa y se luce, lo hace increíble. Entonces, no hay problemas buenos y malos, o más importantes o menos importantes. Tú eliges problemas que te apasiona resolver. Y eso estoy de acuerdo que yo también lo agradezco. Qué bueno, bueno. Coincidimos en eso. Vamos a otra sección. Una pregunta que me persigue. Las grandes transformaciones en general de las empresas, en la vida diaria, cotidiana, en todo lo que hacemos, no están dadas por buenas respuestas. O por una respuesta que recibimos, sino que en general por las grandes preguntas, y tú misma llegaste aquí con grandes preguntas que te estás haciendo en este instante. Entonces me encantaría que de alguna manera nos pudieras compartir una de esas preguntas que te está acompañando o que te acompaña y que te vuelve y no la puedes resolver. Yo te voy a decir una, la que yo ya dije antes. Yo estoy con una pregunta hace años, y cuando digo hace años, fácil 6, 7 años. ¿Cuál es el mix adecuado entre la competencia y la colaboración? Para mí, la pregunta así como existencial que siempre me hago es el balance entre el corto y el largo plazo, entre el placer y el sentido. Es cómo mantener ese equilibrio. Y para mí esa ha sido la lucha constante, como de encontrarme ahí, porque creo que el placer, comer rico, disfrutar, no trabajar, ir de vacaciones, es parte esencial de la vida, pero hacer cosas que importen, que impacten, crear vínculos poderosos, generar confianza, resolver problemas importantes, es lo que le da sentido a mi vida. Entonces no es lo uno ni lo otro, es una convergencia de ambos. Y de hecho Tal Ben-Shahar, que lo vamos a ver pronto, yo sé que tú vas a venir conmigo, me encanta porque yo con él resolví ese balance, porque los griegos hablaban de los hedonistas, que buscan puro placer, etcétera, como una forma de ser. Y después están, no sé, los estoicos u otras formas, otras filosofías de vida más aristotélicas o de Sócrates que hablaban más del sentido de la vida, de la profundidad, como si fueran dos mundos opuestos. Y con el tiempo nos hemos dado cuenta que realmente el arte está en encontrar esa combinación de ambos. Entonces, cuando disfrutamos, disfrutar sin culpa y hacerlo lo más seguido que uno pueda, pero también darse cuenta de que lo que nutre el alma son las acciones que tienen sentido y que involucran al resto y que son de largo plazo. Me gusta mucho lo que planteas, y para ponerle solo un poquito de neurociencia, es como cuál es el equilibrio entre la dopamina, el placer inmediato y todo, que es rico sentirlo, y la oxitocina y la serotonina, que justamente nos da esa sensación de bienestar y de calma y de sentido profundo. Exacto, Así que, y todas esas son hormonas de la felicidad, porque el ser humano para ser exacto. feliz necesita de lo individual y de lo colectivo, no solo ni de uno ni de otro. Y yo creo que eso es como lo que está emergiendo en estos tiempos, como llegar como todo el rato volver a la combinación de extremos. Totalmente, me encanta eso. Vamos ahora, para ir cerrando, básicamente esta sección se llama Cadena Abierta. Porque ¿cuál es la idea de este podcast? Lo que nosotros estamos buscando es ir generando una comunidad de ideas, de propósitos, de experiencias compartidas, de transmitiendo, ir aprendiendo todos juntos y trayendo buenos temas y poder conversar acerca de aquellas cosas que nos importan para construir negocios, empresas sanas, etcétera, y poder sobre todo construir liderazgos que sean de los nuevos tiempos, con seres humanos más evolucionados. Y en esta, lo que te vamos a pedir es lo siguiente: que de alguna manera te imagines este podcast hacia adelante. ¿Y a quién te gustaría que invitemos? Para seguir explorando temas y qué te gustaría... ¿Sí? En este momento me moriría de ganas de escuchar al Cote Moller de Algramo y su experiencia. O sea, creo que eso vale oro. ¿Y qué pregunta te gustaría que le hiciéramos? Lo vamos a contactar. A mí me encantaría ver si él se ha replanteado su visión de propósito después de lo que vivió, y cuál es ahora su gran visión sobre cómo deberían ser las empresas. O sea, en base a la experiencia, ya dejando la teoría, creo que ahí tenemos aprendizajes muy valiosos para lo que se viene.
Buenísimo, me encanta la invitación que nos hace. Y ahora simplemente ya a final de cierre, primero, aunque te voy a decir gracias después de nuevo, pero ya te doy las gracias, me encanta conversar contigo, se me disparan un montón de ideas y cosas que podríamos seguir conversando mucho rato. Pero me gustaría que nos hablaras de ti y cómo, si la gente se quiere poner en contacto contigo, quiere saber cuál es tu trabajo, cuál es la mejor manera de aproximarse a ti, de contactarte, etcétera. Bueno, LinkedIn es mi plataforma favorita, así que si me escriben por ahí, siempre contesto. Y mi página, que es www.purposely.cl, ahí estamos publicando todo el tiempo los eventos nuevos que tenemos, los nuevos proyectos, que tienen que ver siempre con mi propósito, que tiene que ver con inspirar en empresas, en grupos de mujeres, de hombres, eventos masivos. Le hacemos a todo lo que tenga que ver con inspiración. Me encanta, Charoni. Te mando un abrazo enorme. Muchas gracias. Realmente disfruté esta conversación. Aprendí, me voy con ideas y reflexiones. Así que Gracias a simplemente ti, un gran Pablito. abrazo. Éxito. Muchas gracias. Beso grande. Beso grande para ti. Nos vemos. Esto fue por hoy Open Mind, el podcast donde las conversaciones abren posibilidades. Gracias por acompañarnos en este espacio que busca repensar la forma en que trabajamos, en que ejercemos liderazgo y cómo habitamos las organizaciones. Si esta conversación te movió una idea, te inspiró, te impulsó, te generó una emoción, una nueva posibilidad, por favor compártela. Y si quieres seguir explorando estos temas, te invito a seguirnos y activar todas las notificaciones. Así no te pierdes ningún espacio, ningún episodio y seguimos pensando juntos. Nos escuchamos en la próxima. Adiós y muchas gracias.